soluciones Mm. que tú, por lo que me decías, eran primero para tu familia, Correcto, para una de tus hijas sí. o a tus hijas en particular, pero esto, ¿cómo te lo transformaste también en un modelo de emprendimiento que ahora no solo las beneficia a ellas, sino también a otras personas? Es transversal, sí. Nuestra hija menor, ella tiene bastantes condiciones asociadas a su autismo y ella tiene, una de las cosas que a nosotros nos preocupaba en ese momento era su agorafobia o fobia social. Y, y por otro lado, teníamos una hija que tenía una depresión de consideración y de atender. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué hago? Porque nosotros no tenemos red de apoyo acá. Somos 4 más un gatito. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque yo, ¿cómo podía apoyar a mi hija mayor en ese proceso que estaba viviendo? Que también la salud mental no se puede menoscabar, no se le puede restar importancia. Ese es lo primero que yo aprendí. Eh, y, y bueno, y yo decía, ¿cómo la apoyo? ¿Cómo yo puedo estar para ella, contenerla y que pasemos este proceso? Si tenía una pequeña que le daba miedo salir de la casa. Me voy a enfocar en la investigación, a ver cómo podemos hacer algo, un match con ellas dos, porque una debería salir, debería tomar, bajar su nivel de cortisol, elevar su serotonina, y eso solo lo hace la naturaleza, por ejemplo. Pero ¿qué hacíamos con la menor? Y yo estábamos en ese proceso, yo estaba como escudriñando más o menos en qué poder hacer cuando nos dieron el diagnóstico de que la Florencia tenía hipotonía muy desarrollada ya y estaba perdiendo musculatura y ella iba a quedar postrada porque ella no iba a tener fuerza para sujetar una cuchara de sopa. Ese era el diagnóstico de ella. Cuando nos dijeron eso, Carito, yo debo reconocer que yo me destruí. Salí de ahí, y recuerdo perfecto, era invierno, me subí al auto y abracé a mi esposo y lloré. Lloré como cuando a ti, como un duelo, como cuando a ti tú pierdes a alguien. Aquí algo hay que hacer, esto tiene que cambiar, hay algo que debo hacer, no puedo quedarme con esto. Renuncié a mi trabajo, hicimos un cambio de estructura de vida, hicimos muchas cosas en ese tiempo, desde vender nuestros muebles porque nuestra hija chocaba con todo, hasta que me di cuenta en la flora y fauna nativa suceden cosas similares. Por ejemplo, mi hija menor que te estoy comentando, la Flo, ella tenía muchas características del zorro chilote. Era pequeñita, era curiosa, era investigativa, había muchas características que yo le asociaba a mi hija y hice ese match. Y ahí dije, y ahí fue, Carito, cuando yo empecé a investigar estos animalitos y ver que nosotros nos parecíamos bastante, y lo que le pasa a ellos también cuando una parte de la flora se pierde de su alimento o ecosistema, se van perdiendo, por ejemplo, hasta el territorio que ellos transitan. Si eso se borra, ellos también tienen un quiebre. Entonces, yo dije, changos, aquí hay algo que se tiene que investigar más y esto podemos hacerlo y yo desde ahí puedo jugar con mi hija, que sea un peluche de apego y que sea un juguete para ella y todo. Y empecé a hacer la correlación. Este peluche, que lo tengo acá, mira, este es el primero que hice. Que este es el zorro chilote que te digo que se parece a mi flor. No es así, porque sí la forma. Tiene las puntas redondeadas para que no cause daño a la persona que lo va a tener. Tiene así los ojitos, porque primero yo estoy en contra del plástico. Segundo, porque si el niño se desregula para que no le cause daño. Está jugando con otro niño para que tampoco le cause daño nada, ¿cachai? Son así. Pero tienen un pesaje distinto a los otros peluches, porque es lo que te da la seguridad, lo que te da a ti el sentido de calma. Y bueno, y vienen con una credencial donde se presentan, dicen todo lo que tiene que ver con su territorio y por las condiciones que están en extinción. Con este peluche, yo voy a probar con mi hija. Si es que ella tiene con esto, ella puede tomar fortaleza y puede ir a algún lugar. Cuando salimos, la primera vez fue súper enriquecedor, porque ella, como es sensorial, conectó perfecto con la naturaleza. Todos los olores los sentía, corría, veía el árbol, que le caía el pelillo a la rayán, que la tierra, que el olor a húmedo, la madera. Conectó con todos sus sentidos se conectaron. Y dije, bueno, esto es. Y además, como sentía la gente, los ruidos de las personas, pero las veía desde lejos, no tenía esa sensación de temor. ¿Cómo volvimos a conectar a nuestra hija mayor con la vida? Ella es la que nos hace las gráficas y ella en la naturaleza es la que nos saca las imágenes, las fotos de los peluches y todo, porque dije, ya, voy a hacer como que vamos a hacer como todo esto va a ser venta. Yo no lo tenía en mi registro como tal. Para mí esto era terapia. Vamos a hacer de aquí, vamos a hacer un Insta, vamos a empezar a que esto sea masivo y como que para poder encantarles con todo esto y que ellas se sientan parte, se sientan útiles. Y después yo hablé con la terapeuta en ese tiempo de mi Flo
Y ella me dijo, oye, ¿sabes qué es súper buena tu idea? Porque aquí tenemos niños que se desregulan. Y los llevé, po. Y me dijo, ¿tienes más? Hice más. Si había una oferta de demanda, dije, bueno, hago más. Y así nació nuestra manada, que es el Eso. huemul, el puma con color, el pingüino de Humboldt, la nutria y el zorro chilote. Y ahí me pude dar cuenta que efectivamente servía para que los niños bajen sus niveles de ansiedad. Y ha sido transversal porque hay señoras mujeres que tienen Alzheimer que vuelven y regresan a cuando son mamás. Y este peluchito, como tiene esta sensación de confort, de seguridad y calma, le es perfecto. El pingüino de Humboldt, el que más lo piden para ella. No, el pingüino es el del medio, ¿cierto? Sí, que parece como un bebé pequeño. Bien para animales, para mascotas, cuando hacen la transición, han pasado por procesos de dolor, y hacen la transición del hogar a un hogar definitivo, también me lo adquieren porque le echan el perfume de la persona que lo va a tener, su cuidador, y van desde a poquito haciendo la transición para que no sigan con tantas cosas ya los animales. Y desde ahí nacen nuestras joyas. ¿Por qué? Porque ya había sacado muchas fotos con los peluches. Ya las tenía llenas de fotos, las chicas yo ya las había metido mucho con eso. Y ahora, ¿cómo las encanto? ¿Cómo seguimos con este proceso? Y ahí viendo, sacando las fotos, yendo a todos estos lugares, reservas, humedales, parques, veíamos mucha basura. Literal, en pandemia, Carito, desde mascarilla hasta cuchillos. Vamos a recolectar los residuos y los dejábamos en el contenedor de la basura. Pero un día mi hija me dijo que no impactábamos a nadie porque llegaba todo el mismo vertedero. Y a mí me hizo mucho sentido lo que ella decía. Entonces, llegamos, le dije, chica, vamos a pescar todo este plástico y lo vamos a llevar a la casa y en la casa vamos a ver qué hacemos. En el proceso quemé jugueras, quemé un horno eléctrico, microondas, haciendo prototipos, experimentando, hasta que llegamos a nuestra joyería. Las joyas. Sí. Bueno, la joyería en un comienzo era de plástico, porque era lo que yo dije, podíamos hacer termofusión, o se puede hacer de distintas maneras, por lo poco conocimiento que a mí me quedaba de cuando yo había estudiado. Pero resulta que en el suelo se encuentra más que plástico, que es muy de contar. Desde envases de medicamentos, esa joya que tú estás colocando tiene látex, tiene retazos de globo, hay bolsas LDP, envases de jabón, envases de champú, hay un resto de malla de polipropileno, la malla de los limones, las paltas. En Valdivia, yo no sé, en Santiago creo que sí tienen punto limpio. Acá en Valdivia no. Estuvo en La Teja y después lo sacaron, ¿o no? Hubo uno, sí, hace 6 años hubo uno, pero no perduró. Estoy muy atrasada con Pero no perduró, porque mira, lo que pasa es que no sacamos nada de instalar soluciones si no educamos primero. O instalemos solución, pero a la mano eduquemos. Porque la gente no tiene asociado en su ADN esto del reciclar, de cómo se debe reciclar, la buena forma del reciclado. Y lo usaban como contenedor de basura, de todo tipo de basura. Claro, sí, me acuerdo que en algún momento escuché eso, que se botaban residuos que no tenían que ver, no sé si eran botellas, por decir, se botaban papel, porque claro, se usaba mal. Mira, y en la Universidad Austral alguna vez vi unos contenedores, pero, ¡oye, eso qué bonito! Este es un conjunto en plata completo. Y aquí igual, pues tienes muchos residuos. Y yo te decía que acá atrás yo le coloco con cuero y lo prenso con mi dedo y un encendedor. Yo soy demasiado ultra. Este es un pack de cerveza. No recuerdo no sé si es Báltica, pero es una de cerveza. Esto de acá son las bolsas que te entregan en las ferias, bolsa LDP, de baja densidad, que es lo que más se encuentra en las playas. ¿Te has fijado que la gente como que lleva todas estas bolsitas Lola y después las deja? Esa bolsa tiene 80% de petróleo y 20% de carbono. Una noción más o menos de lo que estamos entregando. ¿Cómo llegas a hacer esas joyas tan bonitas de esa basura tan fea? Porque uno ve esa basura horrible. Aquí están los hilos de mis peluches que están reciclados. Oye, sí. Fue error, y yo recordándome algunas clases, algunas cositas por ahí que fueron como pinceladas. Te das cuenta que cuando uno entra a alguna carrera están como a grosso modo muchas cosas. Y abren tu abanico y ahí después lo cierran porque no te dicen nada más. Bueno, algo así fue, po. Y prueba y error y viendo como inspiración, estuve como observando. Por eso siempre te pregunto como de Holanda, de Finlandia, de Noruega, porque ellos en su tiempo, claro, ellos eran como punta de lanza en cuanto a la sostenibilidad y los productos que eran reciclados. Entonces como que de ahí fui sacando algunas ideas y esto, bueno, viendo harto, me carga ver mucha tele de farándula,
pero tengo que hacerlo para ver qué está de moda, Mm. las pasarelas en que están, como también meterse un poquito en ese mundo, po. Ah, ahí como combinando distintas cosas. Por un Sí, lado, yo combinando como técnicas para crear, pero sí, por otro lado las tendencias. Mira qué las interesante. tendencias, porque tienen que ser contemporáneas, para que sea sostenible, porque no Claro. todo lo sustentable es sostenible. Ya hay que hacer ese Mm. match. Para recopilar ese material, como el insumo que usas, ¿los recopilas tú o tienes Con mi personas? familia, sí. Porque te acuerdas que yo te decía que yo necesitaba que las chicas sigan activándose para que la mayor pueda estar como ya estabilizada y la más chiquita podamos revertir esta situación que nos habían dicho a propósito de su condición. Ujú. Entonces yo necesitaba que ellas caminen, que sean senderos primero regulares, después con algunos puntos de unos quiebres, como un poquito de bajadas y todas esas cosas. Entonces íbamos Ujú. buscando senderos para ir, porque en cualquier sendero, Claro. hasta los de CONAF, tienen basura. Entonces por eso seguimos con esta línea y bueno, y las chicas también me apoyan muchísimo en esto, porque ellas como que se sienten súper comprometidas, me van dando ideas, entonces como muy colaborativo entre las tres. Ah, Y mi sí. esposo el que se encarga de dar el plástico, de lavarlo, de picarlo. Hoy sí, yo un tiempo con mi mamá, hace años sí, hacíamos estos ecoladrillos que Ya, la los botella colocar llenan. todo el plástico. Sí. Sí, Pero sí. realmente es un montón de pega. O sea, nosotros lo hacíamos con los plásticos de la casa, no es que saliéramos a buscar, Y está no sé, en mucho mejor condición, mucho mejor estado. no sé, papelitos de dulce, por decir, o cualquier cosa. Pero aún así era un montón de trabajo porque, claro, teníamos como un basurerito de puro plástico y ahí íbamos botando todo y después en ciertos momentos de la semana hacíamos las botellitas, como metíamos los plásticos. Pero era mucho trabajo, en un momento ya lo dejé, pero era, de hecho hicimos incluso como unos asientitos con un poco de cemento, pero en vez de ocupar estructuras de ladrillo o Después algo ibas así, colocando, usamos claro. Sí, las claro, botellas. perfecto. Nos inspiramos en ese tiempo porque vimos que habían casas que las construían con eso en el norte o en el norte digo del continente, o sea, como Perú, no sé si aquí en Chile, no me acuerdo, o también construían algunas muros con esos ecoladrillos y otras cosas, hartas cosas. De hecho, se está usando ahora el tema de las botellas para hacer invernaderos, porque captura el Mm. calor, pero también puede dar humedad dentro del invernadero y puedes hacer las canaletas de aire, de agua también. Para eso lo están usando bastante, al menos por lo que yo he visto, los alrededores de Valdivia.